tortura cambiaría poco a poco en el siglo XVII. Prusia, bajo el reinado de Federico II, aboliría la tortura para la mayor parte de los delitos en 1740. Ya en 1734, Feijóo, aunque sin cuestionar la tortura en su esencia, en su ensayo Paradojas Políticas, en el 6º volumen del Teatro Crítico Universal, había puesto en duda si la tortura era apropiada para revelar la verdad, ya que personas con poca voluntad se veían forzadas a hacer falsas declaraciones. Pero una amplia discusión empezaría a partir de 1764, cuando el milanés Cesare Beccaria publicaría su tratado Dei delitti e delle pene, en el que aboga por la abolición de la tortura y de la pena de muerte. Lograría un éxito fulminante en el contexto de la Ilustración prerrevolucionaria. En España aparecería el texto en traducción 10 años más tarde, en 1774. Aunque fuera incluida en el Index Librorum Prohibitorum en 1777, circuló libremente en la España de Carlos III. La discusión fue muy controvertida entre los que abogaban por su abolición, entre ellos María de Acevedo o Manuel de Lardizábal, y los férreos defensores de la tortura, entre ellos el canónigo sevillano Pedro de Castro, quien consideraba la tortura imprescindible para encontrar la verdad. La abolición de la tortura como método del procedimiento jurídico se produce escalonadamente a comienzos del siglo XIX. Habrá varios intentos de abolirla, primero en la Constitución de Bayona de José Bonaparte, en su artículo 133, y después en la Constitución de 1812, artículo 303. Aunque ambas fueron derogadas por Fernando VII, obedeciendo a la corriente de opinión dominante, no reintrodujo la tortura como parte del procedimiento judicial a través de una cédula del 25 de julio de 1814, aboliendo legalmente la tortura y cualquier clase de apremios o coacciones contra los reos o los simples testigos. De este modo acaba el capítulo en el que la tortura formaba parte del sistema judicial del país. Pero la implantación del Estado de Derecho en España fue un proceso lento y en parte contradictorio. La tortura persistía aisladamente, fuera de la legalidad, en casos que se consideraban de razón de Estado, como la lucha contra el anarquismo en los años 80 y 90 del siglo XIX. La Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882 no admite, en palabras de Tomás y Valiente, y cito, ni en su articulado ni en su exposición de motivos ninguna clase de tormento o de medios coactivos contra el imputado o contra el testigo, y toma de medidas contra cualquier posible exceso en el sentido sea por parte del juez o por parte de otros funcionarios. Fin de la cita. Sin embargo, en el campo español, especialmente en las zonas meridionales del país, donde el latifundismo y caciquismo creaban enormes tensiones sociales, varios historiadores alegan que, efectivamente, hubo torturas a la hora de perseguir jurídicamente o judicialmente a los supuestos autores de levantamientos y rebeliones anarquistas. Sin embargo, por razones obvias, no pueden existir pruebas convincentes, ya que se trataba de un procedimiento ilegal. En 1883, por ejemplo, en la provincia de Cádiz, se produjeron unas quemas de cosechas y unos asesinatos misteriosos que fueron atribuidos a un supuesto grupo anarquista llamado La Mano Negra. Según el historiador Kaplan, a los supuestos autores de los hechos, la Guardia Civil les había arrancado la confesión a través de la tortura, alegación que no aparece en la descripción de los hechos del cronista oficial de la Guardia Civil, Sánchez Aguado. La dificultad de encontrar documentos e interpretaciones fidedignas dificulta enormemente la tarea de verificar históricamente si en ciertas circunstancias se continuaba practicando la tortura o no. Lo que sí que parece históricamente más fácil de demostrar es que las fuerzas de seguridad del Estado, en especial la Guardia Civil, al margen del sistema judicial, recurrían a veces a las llamadas palizas para intimidar a los supuestos cabecillas anarquistas y republicanos. Uno de los casos más sonados de torturas a manos de la Guardia Civil contra anarquistas
y a la vez uno de los pocos casos que pueden considerarse probados, ya que incluso los historiadores de la Guardia Civil admiten los hechos, fueron los tormentos practicados en el castillo de Montjuïc después del atentado de Corpus de 1896 en Barcelona, que causó 8 muertes. El ambiente crispado de la época entre la burguesía barcelonesa por la serie de explosiones y atentados anarquistas, entre ellos la del Liceo de 1893 con 20 muertos, exigía una respuesta judicial rápida. Se procedió a una redada de gran parte de los anarquistas conocidos en Cataluña, encarcelándolos en el castillo de Montjuïc por falta de pruebas, y para poder presentar resultados, varios presos fueron acusados, tormentados por gendarmes de la Guardia Civil, procesados y finalmente condenados a muerte. Los tormentos incluyeron prácticas que incluso no eran lícitas en el siglo XVII, como la quema de piel y carne con un hierro candente o la tortura sobre las llamadas partes nobles, entre otros. En el proceso que seguiría, varios acusados alegaron haber sido torturados sin resultado notable. Una parte importante de los encarcelados fueron desterrados. Sin embargo, esta medida fue del todo contraproducente. Uno de los desterrados, Carre de Mármol, bien conocedor de las lenguas francesas e inglesas, logró maquinar desde París y a través de la Revue Blanche una campaña propagandística con el título Les Inquisiteurs de l'Espagne, que cuajó también la prensa burguesa, acusando a España de país en el cual se practicaba habitualmente la tortura, resucitando de este modo la mítica imagen de la leyenda negra. Uno de los resultados más directos de esa campaña fue el asesinato de Cánovas del Castillo por el anarquista italiano Michele Agnolillo en agosto de 1897. Otro preso desterrado, Juan Monchén, que a partir de esa época tomaría el nombre de Federico Urales, regresaría clandestinamente a España, instalándose en Madrid para promover campañas en la prensa describiendo crudamente las atrocidades y las herramientas utilizadas para practicar las torturas con el fin de liberar a sus correligionarios de la prisión, cometido que logró en 1900 por perdón real a través de sus campañas sumamente eficaces. Finalmente, en 1902, una vez concluida la campaña, publica en 18 fascículos la recreación de los acontecimientos de Montjuïc en la revista Blanca, que él mismo dirigía bajo el título del Castillo Maldito. Aunque la obra de teatro no tuviera la repercusión que el autor había deseado, entre otras razones por las circunstancias de su publicación en fascículos, intentando de ese modo disimular su crudo contenido, ya que sus publicaciones sufrían la permanente amenaza de secuestro de las ediciones. Sin embargo, sus campañas contra la tortura a manos de la Guardia Civil dañarían el prestigio de la Benemérita por muchas décadas hasta el día de hoy. La obra muestra, por vez primera en la literatura española, una secuencia interminable e insufrible de torturas y perversiones humanas en un escenario. El afán de Urales fue de crear una obra reivindicativa y demostrar de forma drástica la deshumanización del ser humano a través de la tortura. La obra es de una enorme complejidad, aparecen más de 90 personajes y el decorado cambia más de 30 veces, lo que representa un enorme problema, puesto que pocos decorados aparecen varias veces en el transcurso de la obra. Según Lafranc, a pesar de su complejidad, la obra muestra una densité psicosocial y estética y está convencida que la obra es representable. Sin embargo, no se trata de una pieza documental, ya que Urales no se atiene a protocolos, sino que recrea una realidad según sus propias experiencias, es decir, impresiones que recogió durante su cautiverio de otros encarcelados y las cartas de los condenados a muerte. La figura del autor es claramente perceptible en la obra y se posiciona en todo momento a favor de los acusados. La mayor parte de las figuras son trazadas con pocas pinceladas y carecen de profundidad dramática.